¿De verdad crees que el peligro se mide en centímetros, y no en lo que alguien puede hacer en 6 segundos? Porque eso fue exactamente lo que un guardia de seguridad creyó aquella mañana, cuando decidió detener a un hombre pequeño, cansado, silencioso, con documentos en regla, y se permitió burlarse de él delante de todos. Quédate, porque vas a ver con claridad qué ocurrió en ese pasillo, porque hubo un silencio que se sintió eterno, y qué lección concreta deja esta historia sobre prejuicios, poder y capacidad real, sin adornos, sin fantasías, solo con lo que vieron quienes estuvieron ahí. Era 1972. Bruce Lee acababa de terminar una etapa dura de trabajo físico y filmación, y estaba vacío por dentro de cansancio. No era el tipo de agotamiento que se quita con un café, sino ese que te hace desear una sola cosa: sentarte en el avión, cerrar los ojos y desaparecer del ruido del mundo por unas horas. Tenía que volar de Los Ángeles a Hong Kong para continuar con trabajo de postproducción y asuntos relacionados con la película, cargaba documentos y papeles que no le convenía perder, y trataba de mantener la cabeza fría porque el tiempo estaba medido. En un aeropuerto, el tiempo nunca te pertenece. Se lo entregas a filas, a puertas, a anuncios, a manos ajenas que te piden un pase, un sello, una identificación, y tú obedeces porque quieres llegar. El problema fue el momento. En esos días, varios incidentes de secuestros de aviones habían puesto a las terminales en alerta. La seguridad estaba más tensa, y a los agentes les habían dado autoridad amplia para cuestionar, revisar y detener a cualquiera que consideraran sospechoso. La palabra era peligrosa, porque sonaba técnica, pero en la práctica significaba algo simple: si a un guardia le daba la gana, podía volverte su entretenimiento. No siempre había supervisión inmediata. No siempre había consecuencias. Y en esos espacios, donde la gente está con prisa, con miedo a perder el vuelo, con maletas y cansancio, se abren puertas para el abuso. Ese día, Bruce Lee no era un nombre universal para todos. Su fama iba creciendo, sí, pero no era un rostro que cualquier empleado reconociera. En artes marciales ya era alguien. En cine empezaba a volverse una figura. Pero para el promedio de ese aeropuerto, podía ser solo otro pasajero. Y Bruce Lee, en términos occidentales de 1972, no imponía por tamaño. Era más bajo que muchos hombres de Estados Unidos, más delgado que los cuerpos que la cultura asociaba con fuerza, y además cargaba encima un peso extra. Su cara asiática, en una época donde muchos todavía miraban a los asiáticos como rareza, como lo otro, como alguien que se podía subestimar con facilidad. Hay algo que la gente no dice en voz alta, pero actúa como si fuera ley: si no pareces amenaza para su idea de amenaza, creen que pueden tratarte como objeto. Ese fue el punto exacto en el que el día de Bruce cambió. El guardia se llamaba Morrison. Era, según quienes lo describieron después, el tipo de agente que existe en todas partes. Uniforme, autoridad pequeña pero real, rutina que le da sensación de poder, y un gusto por usarlo cuando encuentra a alguien que no cree que lo enfrentará. Morrison vio a Bruce como se mira a un blanco fácil. Vio a un hombre pequeño y cansado que decía tener prisa. Vio documentos que parecían importantes. Vio, sobre todo, una oportunidad: estirar el momento, hacerlo sentir inferior, hacerlo esperar. En 1972, un guardia promedio no tenía motivo para conocer el nombre Bruce Lee. Y Morrison, con esa ignorancia como escudo, se permitió ser cruel. Bruce mantuvo la calma. No era su primera vez. Había visto ese tipo de hombres antes, los que confunden tamaño con peligro, los que se sienten gigantes solo porque traen un uniforme o porque están en grupo, los que creen que el respeto se arranca con amenaza. Bruce estaba agotado, pero no descompuesto. Su voz se mantuvo baja. Dijo que sus documentos estaban en orden. Dijo que tenía un vuelo que abordar. No pidió favores. No levantó el tono. Solo marcó lo obvio: todo está bien. Déjeme pasar. Morrison no se movió.
Lo disfrutaba. Le gustaba ese segundo en el que la gente entiende que está atrapada frente a alguien que quiere mandar. Le gustaba hacer que el otro se quedara quieto. Le gustaba mirar alrededor, sentir que sus compañeros lo veían, que era el que controla el pasillo. Respondió con esa frase que solo puede decir alguien que se siente intocable: yo no dije que podía irse. Dije que iba a revisar. Y eso significa que reviso tan a fondo como quiera, el tiempo que quiera. No era una revisión, era un castigo disfrazado. Luego vino lo peor, el tono. Morrison tomó el pase de abordar y empezó a leerlo como si estuviera descubriendo algo sospechoso. Hong Kong, dijo, como si la palabra le diera permiso de insinuar cosas. Y soltó una comparación ignorante, como si fuera chiste, mezclando lugares, mezclando gente, reduciendo el mundo a su prejuicio. El mensaje era claro aunque no lo dijera con todas las letras: tú eres de los que no importan. De los que puedo humillar sin pagar. Bruce no cambió la cara. Pero detrás de sus ojos, algo se ajustó. No fue enojo explosivo. Fue esa concentración que aparece cuando alguien entrenado detecta que una situación se está convirtiendo en riesgo real. Bruce pidió hablar con un supervisor. Lo pidió sin drama. Sin amenaza. Sin espectáculo. Morrison se rió. Y la risa no fue nerviosa. Fue la de alguien que se siente dueño del pasillo. Mi supervisor, ¿quieres quejarte? Adelante, llena un reporte. Pero ahorita, aquí, yo soy la única autoridad que importa. Y yo digo que no vas a ninguna parte hasta que yo esté satisfecho. Esa frase, en un aeropuerto, tiene un filo especial, porque te recuerda que estás lejos de tu casa, que no controlas nada, que tu vuelo se puede ir, que tu día puede destruirse sin que nadie mueva un dedo para ayudarte. A esas alturas, ya había ojos encima. Al principio, la gente suele mirar con esa indiferencia rápida de aeropuerto: volteas, juzgas en 2 segundos, sigues caminando. Pero el tono de Morrison era demasiado alto, demasiado cargado de burla. Y el cuerpo de Bruce, aunque quieto, tenía algo que no encajaba con la imagen de pasajero asustado. Así que se formó un pequeño grupo. Viajeros esperando abordar, personal del aeropuerto que pasaba y se quedaba un instante, guardias que giraban la cabeza para ver el espectáculo. Y entre esa gente había algunos que después contaron detalles con claridad. Un hombre de negocios llamado Harold Chen estaba a unos cuantos metros. Lo suficiente cerca para escuchar. Lo suficiente cerca para reconocer, de pronto, algo que otros no veían. Para él, Bruce Lee no era cualquiera. Era un referente personal, un hombre que había seguido, un ejemplo. Harold sintió ese tipo de sorpresa que te sube por la espalda cuando ves a alguien que admiras siendo tratado como si no valiera nada. Y ahí aparece un dilema humano: intervenir o no intervenir. Porque intervenir puede ayudar o puede empeorar la situación. En un aeropuerto, un comentario puede volverte sospechoso también. Harold se quedó quieto, mirando, midiendo, tragándose el impulso. También se detuvo una sobrecargo llamada Patricia Simmons. Ella misma admitió después algo incómodo: al principio, asumió que el hombre asiático había hecho algo. Ese es el veneno de los prejuicios. No siempre se manifiesta como odio abierto, a veces es una suposición automática. Patricia se quedó mirando, y mientras escuchaba el intercambio, la vergüenza le empezó a crecer por dentro. Porque lo que Morrison hacía no era una revisión normal. Era humillación. Y estaban 2 policías fuera de servicio, hermanos, Michael y Robert Torres, esperando un vuelo. Ellos sí sabían perfectamente quién era Bruce. Habían visto películas, conocían su estilo, y por eso su incomodidad era doble. Por un lado, sabían que Morrison se estaba metiendo con alguien con habilidades reales. Por otro lado, sabían que si intervenían, podían provocar un choque mayor. Se miraron entre sí más de una vez, como preguntándose sin palabras: ¿qué va a pasar aquí? Años después,
Ambos coincidieron en algo, la tensión se sentía como electricidad antes de una tormenta. Morrison, en cambio, se crecía con cada mirada. El público lo alimentaba. Y entonces se acercaron otros dos guardias. No porque Bruce representara un peligro evidente, sino porque el conflicto atrae. 3 hombres grandes, uniformados, rodeando a un viajero pequeño. Eso cambia la energía del espacio. Ya no era un guardia revisando. Era una escena de poder. Morrison lo sabía. Y usó esa sensación para subir la apuesta. ¿Sabes qué creo?, dijo, mirando a la gente como quien cuenta un chiste. Creo que eres un estafador. Un tipo que finge ser alguien importante y trae documentos falsos. Tal vez deberíamos llevarte al cuarto de atrás, ¿no? Hacer una revisión más completa. La amenaza se entendía sin explicación. El cuarto de atrás era donde podían retenerte horas. Donde la dignidad se volvía algo negociable. Donde te podían hacer perder el vuelo, perder conexiones, perder citas, perder trabajo, sin darte una razón clara. Bruce mantuvo la voz estable. Dijo que era exactamente quien sus documentos decían. Dijo que no llevaba nada indebido. Dijo algo que Morrison no quería oír. No tiene base legal para detenerme más. La palabra legal en boca de un pasajero suele irritar al abusivo, porque lo saca del juego emocional. Morrison dio un paso adelante, invadiendo el espacio, usando su tamaño como pared. Base legal, soltó con desprecio. Tengo toda la base que necesito: conducta sospechosa, actitud no cooperativa, posible identificación falsa. ¿Quieres pasar las próximas 6 horas explicándole esto a autoridades federales? Porque yo puedo hacer que pase. Hasta ahí, lo normal habría sido que el pasajero se rindiera. Que bajara la cabeza. Que pidiera disculpas, aunque no hubiera hecho nada. Porque en lugares así, mucha gente aprende que la dignidad cuesta caro. Pero Bruce no cambió su postura. Dijo que prefería abordar su vuelo. Y agregó algo que, en boca de otro, quizá habría sonado temerario, y preferiría que mostrara respeto. Morrison sintió el golpe al orgullo. Y cuando un abusivo siente eso, suele atacar donde cree que duele. Entonces vino el comentario que encendió el momento. Morrison habló de artes marciales como si fuera una burla de cantina. Ustedes, los de artes marciales, creen que son peligrosos porque patean y pegan. Pero en el mundo real, el tamaño importa. Entrenar no sirve cuando le estás regalando tanto peso a alguien. Y con ese dedo grueso que parecía hecho para intimidar, Morrison le picó el pecho a Bruce, como marcando territorio. Ahí lo dijo, con la seguridad de alguien que nunca ha pagado por subestimar: eres demasiado pequeño para ser peligroso. Y los dos lo sabemos. Lo que pasó después sorprendió a todos, incluyendo al propio Morrison. Bruce sonrió. Pero no fue una sonrisa nerviosa, ni una sonrisa para calmar. Fue una sonrisa auténtica, casi cálida, como si Morrison hubiera dicho algo curioso, incluso útil. Esa sonrisa descolocó más que un insulto. Porque Morrison esperaba miedo. Esperaba enojo. Esperaba súplica. No esperaba tranquilidad. Parece que está muy seguro de esa idea, dijo Bruce, con voz clara. Morrison, creyendo que el juego seguía en sus manos, respondió como quien presume: estoy seguro de muchas cosas. Y Bruce, sin levantar el tono, sin dar un paso de más, soltó una frase que cambió el aire del pasillo: entonces tal vez quiera comprobar su teoría. Ahí el pasillo se estrechó, aunque físicamente fuera igual. Porque cuando alguien propone comprobar, de pronto ya no es discusión verbal. Bruce habló para que los testigos escucharan. Dijo que iba a demostrar algo. Y fue importante como lo planteó. No prometió lastimar, no habló de venganza. Lo dijo como una lección. No para herirlo, aclaró, solo para mostrar un punto. Y propuso un acuerdo sencillo, brutal por su claridad:
si usted puede detenerme, si su tamaño lo protege como cree, yo perderé mi vuelo sin quejarme. Morrison frunció el ceño. Porque esa no era la dinámica habitual. En la dinámica habitual, el pequeño se traga el orgullo y se va humillado. Pero ahora había público, y la propuesta sonaba limpia. Sonaba justa. Eso es lo peligroso para un abusivo, cuando te ponen una regla simple que expone tu mentira. Bruce agregó la otra mitad del trato, y si no puede detenerme, usted se hace a un lado. Yo abordo mi vuelo. Y aquí termina. Sin reportes. Sin quejas. Sin consecuencias. Solo una lección sobre tamaño y peligro. Los otros guardias se movieron incómodos. Porque ya no era procedimiento. Era un reto con testigos. Morrison miró a sus colegas, miró al grupo, miró al hombre pequeño que no estaba temblando. Y su orgullo quedó amarrado frente a todos. ¿Hablas en serio?, preguntó, como si todavía esperara que fuera una broma. Completamente, respondió Bruce. Morrison aceptó. Lo hizo con esa frase que a veces pronuncia a alguien cuando siente que no puede echarse para atrás: está bien. Enséñame lo que tienes. Y en ese instante, muchas personas en el pasillo pensaron lo mismo, aunque no lo dijeran: esto se va a salir de control. Porque un guardia, 2 guardias, 3 guardias, todos grandes, contra un hombre pequeño, parecía una escena preparada para humillar al pequeño. Y aún así, Bruce era el que proponía el experimento con calma. Bruce dio un paso atrás. Pero lo notable fue que no adoptó una postura dramática, no levantó los puños como en una película. No se puso en pose. Su cuerpo se veía relajado. Manos abajo. Peso equilibrado. Como si no fuera a hacer nada. Y justo eso, esa ausencia de espectáculo, hizo que varios testigos sintieran algo raro. No parecía un hombre intentando impresionar. Parecía alguien que ya sabía el resultado. Bruce habló como quien explica una regla de juego. Usted pesa mucho más que yo. Es más alto. Tiene entrenamiento. Desde su perspectiva, debería poder manejar cualquier intento mío. Morrison asintió, colocándose listo. No era un boxeador, pero tenía la postura de alguien que cree saber controlar una situación física: piernas firmes, brazos listos, atención puesta en el pecho del otro. Sus colegas se colocaron cerca, como respaldo, aunque él mismo parecía convencido de que no los necesitaría. Voy a tocar su pecho, dijo Bruce, señalando el mismo sitio donde Morrison lo había tocado. Usted va a impedir que eso suceda. Morrison casi soltó una carcajada. En su mente, era ridículo. ¿Solo eso? Parecía decir su cara. Pero contestó: listo cuando quieras. En ese segundo, Morrison creyó que tenía control, porque pensó en el camino directo: el hombre pequeño se movería hacia adelante, y él lo bloquearía. Así de simple. Y ese fue su error: creer que el movimiento siempre viaja por el camino que tu mente imagina. Lo que describieron los testigos después fue algo difícil de explicar. Porque cuando la gente habla de velocidad, suele exagerar. Pero aquí todos coincidieron en lo mismo. No hubo preparación visible. No hubo ese aviso que el ojo busca para reaccionar. Bruce no cargó el movimiento. No se echó para atrás. No levantó el hombro. No hizo nada de lo que normalmente te dice: ya viene. Simplemente cambió, y en el momento siguiente ya no estaba donde estaba. Morrison subió los brazos para bloquear. Fue un reflejo aprendido. Sus antebrazos formaron una barrera frente a su torso, como le habían enseñado. El tipo de reacción automática que te hace sentir seguro, porque piensas: pase lo que pase, yo cierro. Pero ese cierre no alcanzó. Porque antes de que su bloqueo se completara, Bruce ya estaba dentro de su espacio. Un dedo extendido tocó el pecho de Morrison exactamente donde Morrison había tocado el de Bruce.
Y en el instante siguiente, Bruce ya estaba de vuelta, en su lugar original, con la misma postura relajada, como si nada hubiera ocurrido. 6 segundos. Eso fue lo que duró todo. 6 segundos desde el acuerdo hasta el final. 6 segundos en los que la lógica del pasillo se rompió. Y entonces ocurrió lo más fuerte, el silencio. No un silencio cómodo. Un silencio pesado. Como si a la gente se le hubiera olvidado respirar por un momento. Nadie gritó. Nadie aplaudió. Nadie se rió. Porque no habían visto una pelea. Habían visto una demostración de algo que el cerebro tardaba en procesar. Morrison se quedó con los brazos arriba, todavía en posición de bloqueo, pero con la cara cambiada. No era ira. No era vergüenza inmediata. Era confusión pura. El tipo de confusión que tiene alguien cuando la realidad lo contradice. Él sintió el toque en el pecho. Él sabía que había sido tocado. Pero su mente no podía explicar cómo. Había levantado los brazos. Había cerrado el espacio. Y aún así, el dedo llegó. El guardia que unos segundos antes se burlaba, ahora parecía un hombre que acaba de ver desaparecer una puerta que creía firme. ¿Cómo hiciste eso?, preguntó Morrison, y la voz le salió rara, como si se le hubiera quebrado algo por dentro. Bruce regresó a ese rostro neutral, calmado. Velocidad, ángulos, economía de movimiento, dijo, sin presumir. Usted esperaba que yo fuera a través de su defensa. Yo fui alrededor. El camino directo no siempre es el más rápido. Morrison tragó saliva. Ni siquiera te vi moverte. Bruce lo miró como se mira a alguien que acaba de aprender una verdad incómoda. Sí me vio. Sus ojos registraron el movimiento. Pero su mente no lo procesó a tiempo para ordenar una respuesta. Para cuando su cuerpo entendió lo que pasaba, ya había pasado. Los guardias alrededor dieron un paso atrás sin darse cuenta. Fue un movimiento inconsciente, como el cuerpo retirándose de una estufa caliente. Nadie les dijo que lo hicieran. No era estrategia. Era instinto. De pronto, el hombre pequeño ya no era el pequeño. Era el que hizo eso. Y cuando alguien hace algo que tu mente no entiende, automáticamente lo colocas en una categoría nueva, la de lo impredecible. Bruce tomó sus documentos del mostrador donde Morrison los había dejado. Lo hizo con calma, como si estuviera recogiendo una carpeta olvidada, no como un hombre que acaba de humillar a un guardia. Y dijo algo que cerró el experimento sin necesidad de gritos. El punto no era demostrar cuántas veces podría golpearlo. El punto era responder su pregunta sobre si soy peligroso. Creo que ya quedó respondida. En ese momento, uno de los policías fuera de servicio, Michael Torres, se animó a hablar. Señor Lee, dijo, y en su voz había mezcla de asombro y emoción contenida. Lo vi en The Big Boss. Mi hermano y yo somos fans. Bruce giró, y su energía cambió. De la tensión del experimento a un trato humano. Gracias, respondió. Me alegra que la película haya valido la pena. Michael sonrió con incredulidad, como si todavía no terminara de entender que estaba ahí, de verdad, frente a él. Fue increíble. Las escenas, no habíamos visto algo así. Luego Michael miró a Morrison, y su voz bajó un poco. Lo siento por esto. No debió pasar. Bruce no aprovechó para señalar con el dedo. No se puso a dar discursos. Solo dijo algo simple, pasa seguido. La gente ve lo que espera ver. Y esa frase, en boca de un hombre que acababa de ser humillado por su apariencia, sonó más fuerte que cualquier grito. Ven un hombre pequeño, una cara asiática, y hacen suposiciones. Usualmente no tengo tiempo, ni ganas, de corregirlas. Morrison, ya sin la soberbia de antes, habló como quien intenta recomponer algo roto. Tú sí eres él. El actor.
Bruce respondió sin arrogancia, sí. Morrison se quedó atascado en sus propias palabras. Yo no me di cuenta. En las películas te ves diferente. Bruce le contestó con una calma que dolía más que un insulto. La cámara a veces añade presencia, pero las habilidades son las mismas. La velocidad es la misma. Y él. Peligro, hizo una pausa breve, suficiente para que el pasillo sintiera el peso de la palabra. El peligro es exactamente el mismo. Lo siguiente, según los testigos, varió. Unos dijeron que Morrison se disculpó de manera torpe, demasiado tarde. Otros dijeron que simplemente se hizo a un lado sin hablar, como si quisiera borrar el momento. Algunos recordaron que hubo un intercambio corto, casi privado, entre ambos, palabras que no alcanzaron a oír. Pero todos coincidieron en el resultado. Bruce Lee caminó hacia su puerta y abordó su vuelo sin más obstáculos. Sin reportes. Sin show. Sin una escena final de triunfo. Solo se fue. Y esa podría haber sido la última vez que alguien pensara en el asunto, si no fuera por algo inevitable. Había demasiados ojos. Cuando muchas personas ven algo extraño, la historia no se queda quieta. Se mueve. Harold Chan se lo contó a su familia, y su familia a otras personas. Patricia lo mencionó con compañeras de trabajo, y en el mundo de las aerolíneas los rumores vuelan más rápido que los aviones. Los hermanos Torres se lo contaron a colegas policías, y ahí el relato tenía un sabor especial, la ironía de un guardia de seguridad siendo humillado por aquello que había despreciado. Cada quien lo contó con sus palabras, y la historia empezó a crecer. A veces una historia crece porque alguien inventa. Pero muchas veces crece porque el que la cuenta intenta explicar algo que no sabe explicar, y entonces añade detalles para que el otro entienda la emoción. En semanas, ya circulaban versiones en comunidades de artes marciales. En meses, la historia viajaba más lejos, cruzando círculos, llegando a lugares donde el nombre de Bruce Lee empezaba a convertirse en símbolo. Y años después, cuando Bruce murió en 1973 y el mundo entero sintió el golpe, muchas personas que habían escuchado aquella anécdota del aeropuerto empezaron a buscar confirmación. Porque cuando alguien se vuelve leyenda, cada historia alrededor se vuelve más valiosa y también más sospechosa. Algunos buscaron a Harold Chan. Él confirmó lo esencial: el pasillo, el guardia, la burla, el reto, la demostración rápida, el silencio. Y también admitió algo importante. Que con el tiempo algunos detalles se exageraron, como pasa siempre. Patricia Simmons habló de su propia reacción inicial, de la vergüenza de haber pensado que el hombre pequeño tenía la culpa, y de cómo ese momento le dejó una marca sobre los prejuicios que uno cree no tener. Los hermanos Torres contaron lo que vieron con esa precisión de quien está entrenado para observar. El lenguaje corporal, la distancia, la reacción del bloqueo, el hecho de que Morrison jamás imaginó que el toque llegaría donde llegó. Lo que no pudieron encontrar con facilidad fue a Morrison. Y ahí la historia se volvió más incómoda, porque el hombre que inició todo desapareció del relato público. Algunos dijeron que renunció poco después, cansado de que un episodio lo persiguiera como sombra. Otros dijeron que pidió traslado a otro aeropuerto para escapar de miradas que lo reconocieran por la historia. Otros aseguraron que, en un giro que casi parecía imposible, se metió a entrenar artes marciales, como si el golpe a su orgullo se hubiera convertido en curiosidad. No hay una versión única de su destino, y por eso su figura quedó como queda la de muchos hombres así, difusa, sin cierre perfecto. Pero sus palabras sí quedaron. Se repetían una y otra vez, como un eco que funciona casi como título: eres demasiado pequeño para ser peligroso. 6 segundos después, silencio. ¿Por qué fue significativo ese encuentro? Porque, si lo piensas, Bruce Lee hizo demostraciones increíbles muchas veces. En escuelas, en entrenamientos, frente a alumnos, frente a otros practicantes. Retos existían.
Desafíos eran comunes en esa época. Entonces, ¿por qué este pasillo importó tanto? No por la técnica exacta, no por el toque en sí, sino por lo que reveló sobre la mirada humana. Morrison vio un cuerpo pequeño y lo tradujo como inofensivo. Vio un rostro asiático y lo tradujo como objeto de burla. Vio cansancio y lo tradujo como sumisión. Sus filtros culturales, su orgullo, su costumbre de mandar, le dijeron que tenía a alguien fácil frente a él. Y estaba completamente equivocado. Bruce Wayne no necesitó gritar, ni amenazar con abogados, ni pedir una autoridad más alta. Respondió con una demostración tan simple que no dejó salida: si crees que el tamaño lo es todo, intenta detenerme. Y lo que pasó en esos segundos hizo colapsar la certeza de Morrison como se colapsa una pared vieja cuando la empujas en el punto exacto. Bruce había construido toda una forma de entender el combate basada en eficiencia, en precisión, en adaptarse, en no depender de la fuerza bruta como único camino. No era magia. No era superpoder. Era práctica. Era entender distancias, tiempos, ángulos. Era moverse sin avisar. Era reducir lo innecesario. Y eso, visto desde afuera por alguien que solo cree en tamaño, parece imposible. Pero no era imposible. Solo era desconocido. Y para los testigos, esa escena abrió una grieta: si te puedes equivocar tanto sobre el peligro en un pasillo, ¿en cuántas otras cosas te equivocas cuando juzgas por apariencia? ¿Cuántas veces decides quién vale y quién no vale sin haber visto lo que hay detrás? La historia no obliga a pensar solo en artes marciales. Obliga a pensar en cualquier lugar donde una persona se siente con derecho a humillar a otra por su cara, su tamaño, su acento, su edad, su ropa, su silencio. Porque el poder pequeño, cuando se siente seguro, se vuelve cruel. Bruce murió poco tiempo después de ese año. No alcanzó a ver todo lo que su nombre se convertiría. No vio cómo su imagen se volvió global. No vio cuánta gente aprendería su filosofía como algo más que golpes. Pero historias como esta siguieron caminando. Aparecieron en relatos, en biografías, en documentales, en conversaciones de gimnasio, en anécdotas que un maestro cuenta a un alumno cuando quiere enseñarle algo sin dar un sermón. Y claro que con el tiempo se movieron detalles, palabras exactas, tonos, quién estaba exactamente a cuántos metros. Eso siempre pasa cuando una historia sobrevive años. Pero el centro, lo que sostiene todo, se mantuvo firme. Un guardia creyó que un hombre pequeño no podía ser peligroso, y en cuestión de segundos se quedó sin argumentos, sin burla, sin voz. Hay una pregunta que queda flotando y que no depende de creer o no creer cada palabra: ¿cuántas veces miramos a alguien y creemos que ya entendimos quién es, solo porque lo vimos por fuera? ¿Cuántas veces confundimos presencia con capacidad? Morrison hizo esa confusión y pagó el precio emocional frente a un pasillo lleno de ojos. Bruce no lo destruyó físicamente. No lo golpeó. No lo tiró al piso. Solo le mostró que estaba equivocado. Y a veces, para alguien que se alimenta de humillar, eso duele más que un golpe: descubrir que tu seguridad era falsa. Y quizá por eso el recuerdo más fuerte de esta historia no es un puñetazo ni una caída. Es el silencio. Ese silencio donde nadie se rió. Ese silencio donde el guardia dejó de ser grande. Ese silencio donde el hombre pequeño se volvió, por unos segundos, el único que parecía estar en control del mundo. Porque el silencio aparece cuando algo rompe la lógica de un lugar y todos necesitan un instante para aceptar la verdad. Si esta historia te dejó pensando, no en peleas, sino en lo fácil que es juzgar mal a una persona y lo caro que puede salir esa mirada, entonces quédate con esta frase como advertencia simple: el peligro no siempre anuncia su presencia como tú crees. A veces se ve pequeño. A veces habla bajo. A veces solo respira, espera, y cuando decides burlarte, ya es tarde para recuperar el respeto. Y si quieres escuchar más historias así, contadas con calma y con detalle,
Puedes suscribirte y compartirla con alguien que todavía cree que el tamaño lo explica todo. Y si te animas, escribe en comentarios qué te impactó más, la burla, o esos 6 segundos que dejaron el pasillo en silencio.